¿qué tal a todos los chicos que pueden observar las entrevistas que suelo hacer? En este caso estoy muy alegre y realmente también emocionado por tener junto conmigo a alguien que ha aceptado en este caso la entrevista y que por lo menos yo sigo la música que hace desde hace mucho tiempo. Me encanta escuchar especialmente de Mente Común. En los últimos tiempos me he contactado con él a través de Twitter y he conocido también algunos de sus trabajos individuales y también me han parecido muy buenos, también los sigo. Bueno, les presento pues a Oliver Castillo, quien nos va a comentar un poquito acerca de su vida artística, musical, también acerca de cómo asume pues obviamente la música de Trujillo. Más adelante seguramente hablaremos un poquito de eso. Y bueno, Oliver, ¿te parece si te planteo la primera pregunta y por ahí como que te vas también saludando y presentando, respondiendo de ella? Sí, sí, Ya, acá. dale. Chévere. Y bueno, la primera pregunta en realidad es más para conocerte un poquito acerca de esos inicios, ¿no? Y me interesa mucho saber qué tipo de género, qué música en realidad te acercó a ti, a, porque me imagino la cuestión muy pasional que tiene que ver el acercamiento a la música en sí misma para ser músico, ¿no? Por tan complejo que es en el Perú ser músico, me imagino que debe ser una cuestión muy perspicaz de tu parte, ¿no? Sí, a ver, bueno, primero, hola a todos, hola Eder, gracias por la invitación. Siempre es divertido hablar un poco de música, así en entrevistas o entre amigos, e intercambiar un poco de información también, si es un poco de música de fuera de Lima también siempre es bienvenida porque tú sabes que a veces es difícil tener contacto con otras escenas o grupos que no toquen por aquí, ¿no? Y sobre mis inicios, voy a intentar ser breve. Eh, la verdad es que, bueno, en mi casa siempre se ha respirado música. Supongo que algunos sabrán que yo soy hijo de Tao Castillo, el tecladista de Frágil. Y no solo por él, sino por mi mamá, por mi familia materna. Son bien melómanos, hay varios músicos. Varias hermanas de mi mamá han sido cantantes, algunas profesionales, otras amateurs. Hasta mi abuela mi abuela por parte de madre formó como un dueto de música criolla cuando era niña, ella con su hermana, y así cantaba música criolla en la radio, ¿no? O sea, hay como que hay muchas historias musicales en la familia, y en mi casa pues no solo había ensayos casi interdiario, porque Frágil ensayaba en mi casa, y había conciertos prácticamente todas las semanas, sino que durante el día mi mamá o mi papá siempre estaba escuchando algo, sea una radio, sea un vinilo, un cassette, lo que sea. Había música por todos lados. Entonces, y había instrumentos por todos lados también. Entonces, Claro. nada, la curiosidad por ahí nos hizo aprender algunas cosas temprano, ¿no? Yo de niño ya tocaba un poquito de piano y un poquito de guitarra, que no tengo idea de exactamente en qué momento aprendí, ¿no? Yo sé que mi papá intentó enseñarnos un poquito de teoría cuando éramos niños, pero no duramos mucho, ¿no? Pero sí sabíamos, digamos, lo básico de algunos instrumentos, ¿no? Teníamos Pragmático, un piano en la digamos. casa. ¿Cómo? Pragmático, digo, algo así. Sí, sí, no fue nada premeditado ni muchas clases, ¿no? Y recuerdo que en alguna, no sé si en Navidad o en algún cumpleaños me regalaron a mí una guitarra eléctrica porque pensaban que a mí me podría gustar. Yo cuando era niño paraba en la puerta del ensayo, cuando estaba ensayando Frágil, yo me sentaba en la puerta con el libro de letras y los escuchaba y cantaba y los corregía cuando se equivocaba y era así medio pesado. En algún momento pensaron que me gustaba la guitarra, pero no le hice caso. Y ya a inicio de los 90, cuando Jeremy ya tocaba batería y Dani estaba aprendiendo a tocar guitarra, es que ellos comienzan a juntarse. Nos juntábamos los tres, pero nos juntábamos a hacer bulla, a hacer chistes, a molestar a los vecinos, a cualquier cosa, ¿no? Hacer la hora, güey. Pero
Sí, sí, claro, a veces ellos, o sea, comenzaban a ir a sus tonos y esas cosas y regresaban del tono 2, 3 de la mañana y me despertaban y nos metíamos a la sala de ensayo a hacer bulla. Yo en esa época era niño y no tocaba nada, 9, 10 años. Pero igual nos vacilábamos, ¿no? Hasta que en un almuerzo familiar, Jeremy y Dani comienzan a sacar Creep de Radiohead, querían como ya intentar hacer su primer cover, ¿no? Ajá. Y mi papá los estaba ayudando con el bajo, los estaba acompañando. Y yo, como siempre, estaba ahí sentado mirando cómo ensayaba la gente, ¿no? Y cuenta la leyenda, yo no me acuerdo mucho de haber tenido 10, 11 años, pero lo que dicen es que, oye, comienzan a conversar entre chelas ahí, esperando el almuerzo, oye, qué bacán está tocando, qué bacán está sonando, ¿no? Y en eso todos miran y resulta que mi papá estaba junto con ellos tomando y conversando, pero se escuchaba el bajo. Entonces van a ver y me encuentran a mí tocando con mis hermanos, porque claro, después de haber estado mirando lo que hacía mi papá, simplemente agarré el bajo y ya, después de haberlo visto tantas veces, ya más o menos, digamos que supongo que entendí cómo funcionaba, ¿no? Claro. Y ahí comenzamos. Y, o sea, en ningún momento nadie dijo algo, simplemente después de ese día seguimos sacando covers, y y ya de ahí intentar componer algunas cosas, siempre vacilando, ¿no? Y llega mi mamá, que había sido manager de Frágil por mucho tiempo, y nos dice, oye, ya pues, ¿no? ¿Quieren tocar o solamente van a huevear, ¿no? Y nosotros dijimos ya, así que grabamos un ensayo ahí en la casa, porque teníamos pues algunos equipos de Frágil, así que ahí teníamos algunas ventajas también, ¿no? Que Obviamente. supimos aprovechar. Y mi mamá con el cassette fue a buscar un local que nos acepte, que nos aguante la bulla. Y el sargento de Miraflores fue el primero que nos dijo que sí. Sacamos un par de fechas en diciembre del 94. Al final, por razones de la vida, apareció un amigo de mis papás y resultamos debutando un día antes en un local que se llamaba el Transit Pub en Zárate. 16 de diciembre del 94. Ese fue nuestro primer concierto. Pero el primer concierto que teníamos pactado era el 17 en el Sargento de Miraflores, ¿no? Entonces nuestros inicios fueron así: 16 en el Transit, el 17 en la tarde fuimos a buscar a nuestros papás que estaban en la recepción de la boda de Franjo, el cantante de Los Perros. Ya. Y resulta que en la recepción habían armado un escenario y terminamos tocando ahí también. Y de ahí en la noche en el Sargento, ¿no? Y a partir de ahí no paramos, pues comenzamos con covers, que era más que todo Nirvana, algunos intentos de Red Hot, Primus, Tool, y rock clásico, ¿no? Hendrix, Zeppelin, Grand Funk. Ahí había una mezcolanza, ¿no? 70s, 90s. Buenas influencias, Sí, entonces, claro. 70s, 90s siempre ha sido nuestra mayor influencia, ¿no? Sobre todo la mía. Toda la camada del rock clásico de los 70s que escuchaban mis viejos y el rock 90s que sonaba cuando nosotros éramos, ¿no? Adolescentes, ¿no? Entonces esa mezcolanza es la que hace que Demente suene como suena, ¿no? Una locura en realidad, porque del 70 al 90 musicalmente hay una diferencia muy grande, ¿no? Prácticamente rock and rolleros Sí. a una nueva forma muy en el 90, ¿no? Muy rápida de tocar, considero, hablando del rock, ¿no? Que esencialmente llegaba. Mucha diferencia, mira qué interesante. Y Sí, hablas claro, o justo. sea, en las bandas noventeras tú sientes la influencia de, no sé, de las primeras bandas de rock o las primeras bandas de metal, pero claro, hay mucha distancia en intención, en ejecución. Y la otra cosa es que, claro, nos salteamos la década que todo el mundo ama y que todo el mundo escucha en este país, Claro, ¿no? Ya obviamente. nosotros, o sea, nosotros ahí no estuvimos, ¿no? Es como antes y después. Eso, o sea, casi siempre buscamos una correlación en las influencias, ¿no? Como la música, como la literatura igual, ¿no? Pero saltarse Correcto. ya es una cuestión muy extraña en realidad, y eso explica en No. realidad muchos cambios musicales, experimentales quizá. Sí, o sea, de hecho tú sientes, si bien
hasta desde el primer disco, el demo, que es bastante noventero, digamos, rock, rap rock, funk rock, ¿no? Igual sientes algunos cambios, sobre todo las estructuras de los temas que son bastante desafiantes, diría yo, ¿no? O sea, no son muy convencionales y eso creo que lo heredamos mucho del rock de los 70s y sobre todo el rock progresivo, ¿no? Nosotros hemos crecido escuchando King Crimson, Gentle Giant, Yes, Genesis, y ahí, o sea, ahí no tienes pues estrofa coro, ¿no? O sea, Claro, obviamente. ahí tienes historias interminables, ¿no? Y un poco por ahí siempre se siente la influencia desde los primeros temas que sí sonaban bastante noventeros, pero tenían pues ahí sus trampas en estructura, ¿no? Claro. Mira qué interesante. Además, también a mediados de los 90 aparece el rapcore, lo que terminamos denominando new metal, que viene pues no del extranjero y seguramente tiene mucha influencia también en ustedes, obviamente, ¿no? En Demente. Claro, o sea, bandas como, no sé, como Rage Against the Machine, creo que es, creo que es una de las bandas noventeras con quien más nos han asociado. Si bien nuestra influencia más fuerte yo siento que fue Red Hot Chili Peppers, eh, porque por ejemplo una de las primeras cosas que hicimos Jeremy y yo fue fue idea de Jeremy sacó el Blood Sugar Sex Magic completo, o sea, completito, todos los ritmos, redobles, todo. Entonces yo también me lo tuve que sacar. En esa época los solos de Flynn no me salían, ahí tengo que aceptarlo. Pero me saqué casi todo el disco, ¿no? Y era como, o sea, era lo que más consumíamos. Pero también escuchábamos mucho Tool, mucho Rage y mucho grunge también, ¿no? Entonces ahí hay un poco de todo, ¿no? Sobre todo en el demo y en La Base del Poder son discos que sí, pues, o sea, que tienen temas grunge, también tienen temas new metal, tienen temas más pesados y tienen temas que la verdad es que ni yo sé qué son, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Y, y Experimentamos ya, bastante, la verdad. ajá. Y ya que rompimos un poquito con el esquema de la entrevista, eh, ¿cuándo podrías decir tú que oficialmente nace Demente Común, por ejemplo? ¿En qué año? O sea, nosotros como aniversario contamos el 16 de diciembre del 94, que fue la primera vez que nos subimos a un escenario, ¿no? Que si bien usamos otro nombre, porque es como que nos pusieron la fecha y no teníamos nombre y tuvimos que poner cualquiera, ya unos meses después ya logramos ponernos de acuerdo y salió la idea de Demente Común y ahí quedó. Pero desde ese primer concierto, digamos que la actitud, la intención siempre ha sido la misma y ese es el aniversario que nosotros festejamos, ¿no? Si bien ya llevábamos algunos meses ensayando, creo que ese es el día que nos cambia, ¿no? Que nos subimos al escenario por primera vez juntos y no dejamos de hacerlo nunca. Y ese pequeño espacio que me dices que pusieron un nombre al azar, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, me acuerdo. El nombre era Don Hot, que Don- era un era una tontería que decían mis papás, que como de no me jodas, Ujú. pero era como un Spanglish, ¿no? Como un Spanglish raro y de alguna manera nos dimos cuenta que podíamos escribir Hot con nuestras iniciales, J O D Jeremy Oliver Daniel. Entonces comenzamos Don Hot. De ahí, después de unos meses dijimos, esto no funciona. Así que hicimos una lista y lanzamos unas ideas y salió el nombre, ¿no? Demente, claro. Eh, Aparte de Demente, ¿has participado en otras bandas? Sí, sí, claro. Eh, Primero en el 2008 hice una banda que se llamaba Lilus. Hice una banda con un amigo de toda la vida que se llama Walo Carrillo, que es el hijo del baterista de Pax ay, bueno, de muchas bandas, de Tarkus, de muchas bandas del rock peruano en sus inicios, ¿no? Ya su hijo
que es amigo de nosotros de toda la vida, también toca batería. Y con él y con un amigo más, Cristian Balaque, argentino, él pero vivió en Perú varios años. Con él hicimos una banda en el 2008, duró unos 2-3 años. Después en el 2010, Ricardo y Charlie me invitaron a formar parte de Difonía. Y yo estuve tocando con ellos 2 años también, del 2010 al 2012. He sido parte de la banda de algunos músicos, ¿no? He tocado con Alejandro Susti, haciendo la música de solista de mi papá, de Tabo Castillo. Hice una banda con unos amigos del barrio que primero se llamaba Niño Lunar, luego hicimos otra que se llamaba El Recán. Obviamente desde el 2012 estoy tocando con Charlie Parra del Riego en sus diferentes proyectos. Y bueno, y ahora el proyecto solista que tengo, que no es tan solista, ¿no? Pero digamos que es algo que comenzó jugando y ahora se ha vuelto en mi proyecto principal, musical, ¿no? Sobre todo ahora en pandemia que no hay conciertos. Claro, mira, y justo en este proyecto último, por tus redes pude llegar hasta ese proyecto. Estuve tratando de escuchar todas las que podía, las que están pues obviamente subidas, y relacionaba con los nombres. Sí, te comenté eso, pues no, justo estaba intentando relacionar con los nombres antes de ver que pusiste algo así como que primero les colocas nombres al azar, ¿no? ¿Cómo es esa situación? Cuéntame. Sí, lo que pasa es que, nada, yo compongo en casa en bajo, ¿ya? De hecho, eso es una de las cosas que más raras para los invitados, ¿no? Hay muy pocas composiciones que comienzan en bajo. Yo todos mis temas los comienzo en bajo. Yo mando a mis invitados, yo les mando tracks de batería y bajo, nada más, ¿ya? Entonces hay mucho espacio por explorar. Pero para poder grabar esta primera idea, que si bien, ya no sé, la primera idea la grabo en el teléfono, ¿no? Ya sea en audio o en video, cuando ya armo la sesión le tengo que poner un nombre. Pero como no tengo letras y todavía toda la idea es bastante como gaseosa, entonces hay algunas veces donde sí me suena algo y le pongo, ¿no? Y hay otras veces donde simplemente le pongo la primera palabra que se me viene en la cabeza, o es como que, no sé, en ese momento tenía una cuchara sobre el escritorio y la sesión se llama Cuchara y el tema se llama Cuchara hasta que lo terminamos, y en ese momento ya decido ponerle un nombre de acuerdo al proyecto. El primer tema que hice sí se llamaba Libélula, el tema que hice con Ricardo, porque la idea de bajo me sonó como un vuelo de un insecto, ¿no? Me dio como esta sensación, y de ahí es que nace la idea de todos van a ser insectos en el primer disco. Entonces le ponía cualquier nombre y cuando el tema ya estaba listo, es como ya a escucharlo, a ver qué sensación me da, con qué insecto, con qué cosa lo puedo asociar o siento que puede funcionar, ¿no? Y así es como le pongo el nombre final a todos los temas, pero al comienzo son cualquier cosa. Que espero que no le hayas puesto ninguno Residencia 2021, ¿no? No. Ya, Realmente son palabras, no es la primera palabra que se me viene a la mente. Por ahí puse un tweet, ¿no? Ahí decía, no sé, naranja. Hay uno que se llama Rasputín, creo, porque vi un cómic ahí, vi una película y era el nombre de un villano. Ya, cualquier cosa le pongo, ¿verdad? No, nada muy elaborado. En la escena limeña, seguramente hay varios personajes, comenzando por tu padre, seguramente que te sirven como referencias, como influencias musicales, ¿no? No necesariamente de los géneros que tú tocas, seguramente. Y también bandas, ¿no? ¿Nos puedes comentar algunas, o de repente con las que has participado y dices, vaya, casi digamos, me sirvió bastante musicalmente hablando participar, ¿no? O sea, de hecho, Frágil es una de nuestras influencias más fuertes, sobre todo, no tanto musical, sino de vida, ¿no? De la actitud, de cómo toman la vida del músico, ¿no? Ellos
o sea, desde que yo tengo uso de razón, ellos ensayaban, o sea, vivían ensayando, ¿no? No era una, no era una, ¿cómo se dice? No tenían que hacerlo, sino que querían hacerlo, y querían hacerlo todo el tiempo, ¿no? Todos los días, todo el día, ¿no? Así más o menos fue Demente en sus primeros años, ¿no? Ensayábamos todo el tiempo que podíamos, y así es que logramos un sonido cohesionado, creo que más rápido de lo normal, ¿no? Em, después ya, después de cuando ya tocaba, digamos, creo que mi primera influencia más fuerte fueron los hermanos Marambio. Yo los vi con Nazi Hamelin y luego con La Raza y toqué con ellos, o sea, digamos, compartimos escenario muchas veces y eran muy capos, eran súper buena onda. De hecho, Noel, en algunas conversaciones por allá por los 90 me dio algunos tips así como de teoría de bajo inicial, me ayudaron un montón, me pasaba algunos discos, algunos ejercicios. Creo que esa es la influencia más fuerte que yo tuve, o sea, Noel y Alec, ¿no? Verlos sobre el escenario, verlos en sus proyectos, verlos cada día tocando cada vez mejor, era prácticamente un benchmark ahí, ¿no? Un reto, algo que te decía que ese es el camino, pues, ¿no? No solamente eran los viejitos que veías en la casa, no, esa es la idea de ser músico, ¿no? Vacilarte y mejorar eternamente, ¿no? De ahí y nada, muchas bandas, ¿no? Muchas bandas y ya con las que he compartido más cosas, o sea, más contemporáneas, donde hemos sido muy amigos, no sé, con la gente de La Sarita, que de hecho Martín también es breña, entonces yo lo conozco, o sea, nuestras familias se conocen de hace mucho tiempo, Martín Chon me refiero. No sé, los Nivos Nivoto, que conocimos por ahí a inicios de los 2000 y hasta ahora tengo una amistad muy grande con Walter y con todos en general. En verdad, muchas bandas, ¿no? Yo hasta ahora siempre intento descubrir música peruana. De hecho, no estoy muy conectado con lo que pasa en el mundo, ¿ya? Si me hablas de qué cosa está sonando ahorita en Billboard o en, no sé, quién ganó el último Grammy, no tengo ni idea. Pero sí intento escuchar música peruana siempre, de las bandas que me gustan y de las bandas nuevas, encontrar cosas nuevas que me gusten, ¿no? Creo que eso te ayuda mucho a no estancarte, ¿no? Es más, me comentaste, creo que que Cobos te pasó las fotos que me mandaste por WhatsApp. Sí, claro. Nuestro primer concierto en Trujillo, allá por el 2002, fue con Nivos Nivoto. Y si bien yo sabía que yo sé que tengo fotos, pero el problema es que mi mamá las tiene físicas. Y por un proyecto que tuvimos el año pasado, están repartidas. Hay un grupo de fotos en la casa de mi mamá, otro grupo de fotos en la casa de Jeremy. Entonces, fui a la segura y le dije, oye, Walter, ¿tú tienes fotos de Trujillo? Porque me dijo, sí. Me mandó como 10, creo. Que todos son en chongo, ¿no? O sea, no hay fotos de conciertos, son fotos así de la prueba. Yo también del pensé terminal. que iban a llegar fotos tocando, ¿no? Todas No, están en el no. vacilón. Sí, todos, porque son fotos de Walter, pues, entonces es con nosotros antes y después del concierto, ¿no? Y de hecho hasta consiguió el afiche, lo tenía por ahí, no sé de dónde lo habrá sacado, pero lo tenía por ahí. La verdad es que sí, he estado indagando por acá para ver quién organizó el concierto y no he logrado llegar hasta él. No, con han pasado 19 años, ¿no? Imagínate, sí. Sí, pues sabrá Dios quién organizó eso. Fue bien bacán. Yo tengo algunos flashbacks por ahí, ¿no? No recuerdo mucho. Y justo de esos te quería hablar, ¿no? Si te acuerdas de algo de ese concierto. Bueno, era como una cancha de fulbito, así de esas de cole, ¿no? O sea, una cancha de cemento. Me acuerdo que en algún momento mientras estábamos tocando me bajé al público a poder. Eso es lo que más me acuerdo. La verdad es que en esa época, tipo de entre el
99 y el 2002 o el 2003 tuvimos una serie de conciertos fuera de Lima que en verdad todos eran alucinantes. Era en mi cabeza es difícil de separar, ¿no? O sea, ya me acuerdo en cuáles, a veces me acuerdo en cuáles tenía calor, en cuáles tenía frío, ¿no? Por ahí, ubicas, de repente era, o en cuáles me faltaba el aire, este era Arequipa, ¿no? Por ahí reconoces, ¿no? Pero no, tampoco es que, o sea, no, es que fuera de Lima, es que en Lima tocas siempre, ¿no? Entonces siempre salir a un público nuevo, a un público que te conoce pero no te ve siempre, entonces es mucho más efusivo. Y la otra cosa es que nos pasaba mucho, no sé si todavía seguirá siendo, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Pero nos pasaba mucho que fuera de Lima los conciertos, o sea, los públicos eran como más hermanos, ¿no? Como que la mayoría se conocía. En Lima tú ves grupitos, ¿no? Grupitos de gente en los conciertos, fuera de Lima prácticamente era un solo grupo gigante de gente que se conocía y se vacilaba y pucha, la verdad es que era alucinante y tú tienes que tomar en cuenta que yo tenía 20 años. Entonces, no, y no piensas mucho, no analizas mucho las cosas, no es como tú solamente estás disfrutando de lo que te toca. Así que nada, era bravazo. Ahora, claro, si me preguntas algo específico, ¿no? Pucha, no me acuerdo. Sería muy no complicado. Me acuerdo mucho, ¿no? Claro, sería muy complicado. Sí, claro. Y aparte de aquel concierto, ¿tendrás así alguna noción de la escena de Trujillo? Digamos, no sé si recuerdo quizás, sino alguna banda que hayas escuchado en algún momento. Bueno, a Mr. Pucho he escuchado ahora porque Panchito es amigo mío, era amigo de un buen amigo mío y terminamos haciendo música juntos. Yo tengo que confesar que no soy muy fan del ska y nada, pero es un bandón, ¿no? De hecho, por culpa de Walter, por haberme pasado ese afiche, comencé a buscar, pues escuché un poco de Demencia, un poco de La Coya, un poco de Cabaret Sabe, creo que se llama. Sí, Cabaret Sabe. 16 Bits me parece que es de Trujillo, aunque suena más por acá, creo. Ya, claro, en la última etapa de su vida musical, bueno, sigue, ¿no? Pero en la última etapa ya se han mudado todos para allá, están tocando por allí. Ya 16 Bits tiene una canción que me encanta, que está dentro de es la primera de mi playlist, a ese que le doy vueltas toda la vida. No sabía que eran de Trujillo, porque yo los he conocido hace 1 año, 2 años nada más. Pero es un temón. Se llama Perdóname Yoshi o algo así. Claro. Ya, es bravazo. Sí, claro, por supuesto. Hasta a mí, lo he puesto tantas veces que hasta mi hijo se la sabe. Entonces nada, estuve escuchando, ¿no? Es bacán, o sea, nada, ahí es cuestión de estilos, ¿no? A ver qué estilos te gustan más o menos. Yo hasta ahora me quedo con 16 bits, que es completo, o sea, uno pensaría, ¿no? Es muy alejado a Demente, ¿no? Uno pensaría que, no sé, pues que iría más para Demencia o algo así, ¿no? Pero es que en este momento me encuentro escuchando cosas más, o sea, diferentes, ¿no? Claro. Sí escucho un poco de la música que escuchaba cuando tenía 20, pero también escucho otras cosas, ¿no? Entonces, ahorita estoy más pegado por ese lado. Mira qué interesante. Y en realidad tiene mucho que ver porque justo conversaba con otros personajes, pero de aquí de Trujillo, y me comentaban que, por ejemplo, a ellos les parecía muy heavy metal Camilo Sesto, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser lo que hace, sino ese grado musical, pues finalmente, que tú le otorgas, ¿no? Al recepcionar. Sin duda es que sí. Y hablando de conciertos, ¿cuál tú, bueno, seguramente sí, todos son especiales, ¿no? Pero ¿habrá alguno que tú recuerdas en específico por algo, no necesariamente por lo musical, quizá?
Mira, justo hace unos días se cumplieron 20 años del Rock en el Parque 2, ya que fue un 13 de julio del 2001. Es el concierto que nosotros grabamos que es nuestro disco en vivo, ¿no? Que se llama Demente en el Parque, que lo lanzamos el mismo año. Ese concierto creo que fue uno de los más especiales porque no, o sea, nos emocionamos un montón por el, el escenario el que al que íbamos a subir, e hicimos de todo y todo se alineó, ¿no? Es como todo se alineó. Un amigo grabó en cámara, nos conseguimos prestados unos inalámbricos, entonces pudimos hacer un mejor show y le pasamos la voz a mi papá para hacer unas versiones de un par de temas, y también a un amigo, Chuchito, Cristian Reategui, que es un percusionista también. Entonces al final fue nuestro primer gran show, ¿no? Como especial. Todas las canciones o muchas de las canciones tenían versiones especiales para ese concierto, y también se grabó en audio. El audio se grabó medio de casualidad. Resulta que el encargado del sonido era amigo de mi papá y le preguntó si tenía un par de salidas extras. Mi papá tenía un equipo que se había traído de su último viaje con Frágil para grabar a digital, entonces al final terminó grabándose y quedó bien. O sea, fue así como una experiencia en la que nos esforzamos mucho y salió muy, muy, muy bonito, y todo quedó mejor de lo que esperábamos, ¿no? Después de eso puedo pensar en nuestro aniversario 7, creo que fue el mismo año, pero ya en diciembre, que hicimos un concierto gratuito en el Shopping Center de San Miguel, y que hubo tanta gente que tuvieron que cerrar las rejas para que no entre más gente, y tuvimos que parar el concierto porque el estrado se movía cuando la gente pogueaba, pero se movía realmente, o sea, tipo el estrado se corría 10 centímetros, sonando así, y los del local nos apagan, o sea, nos bajan la corriente para que dejemos de tocar, y en esa onda a Jeremy se le prende el foquito y se va la batería y comienza a hacer el ritmo de la base, y toda la gente cantó con nosotros, ¿no? Estrofa y coro de la base. Y hay un video ahí en YouTube y se escucha fuertazo, y nosotros estando ahí cantando con la gente, fue alucinante. Qué locurón. Sí, alucinante. Qué locura. Sí. Puedo seguir, ¿ah? Tengo de repente Lima Vive Rock, que creo que fue 2014 o 2016, 2014 debe haber sido, que subimos a Lima Vive Rock porque es el concierto más grande en el que he estado. O sea, yo no se veía dónde terminaba el público. Como las luces están hacia ti, tú estás tocando para una cantidad infinita de personas, no tienes idea. Claro, Y aparte la producción era A1, ¿no? Era todo impecable, ¿no? Y lo último que te voy a decir son los conciertos de aniversario de Demente. No uno, sino todos. Porque nosotros generalmente en diciembre hacemos shows, intentamos hacerlos todos los años, shows pequeños, ¿no? En el Guild, hemos hecho alguno en la casa, en Breña, en Hensley, en la noche, ¿no? Conciertos pequeños donde van los fans, y donde podemos hacer un show largo y podemos caernos de risa y terminar todos borrachos, y es como conciertos muy íntimos, muy de toda la familia Demente, entonces son especiales todos. Mira qué bacán. Claro, y es que en realidad también hay hay varios conciertos, muchos conciertos, siempre, ¿no? Aquí en Trujillo, bueno, la realidad no es la misma, conciertos en realidad esporádicos, ¿no? Pero se disfrutan mucho también cuando suceden, sin lugar a dudas. Ahora, retornando a las partes de las grabaciones, y justamente concordando con, hace poco hiciste un post sobre un cover que sacaron
de Soda Stereo, ¿no? Y que terminó siendo parte de una compilación que estuvo bien chévere. También he visto por ahí, bueno, lo escuché todo el playlist en Spotify, estuvo bien bacán también con las bandas que participan. Eh, ¿En qué, digamos, grabaciones han participado? Bueno, como Demente, aparte de repente también has participado seguramente en algún disco quizá o algún demo que te acuerdes. En el, mira, o sea, con Demente sacamos el demo, luego el en vivo, luego la base, luego viene GJ y produce el tributo a la leucemia, donde nosotros hacemos una versión de Distancias, que hacemos una versión fuerte de Distancias, que a la gente le encanta, nos la piden hasta ahora, nosotros no la tocábamos mucho, pero la gente se vacila mucho con esa versión. Bueno, o sea, bacán, ¿no? Nos ligó, porque en verdad nos pudieron haber terminado odiando, ¿no? De ahí en el 2004 sacamos el Metamorfosis, en el 2006 nos invitan a este tributo a Soda, en el que hacemos Primavera Cero. Es una versión extraña, me parece que no logramos... yo, o sea, ahora la escucho y digamos que no estoy 100% contento, pero me gusta lo que hicimos, me gusta lo que intentamos hacer y casi no funciona, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en la época en la que tocaba en Difonía, grabé para uno de los discos de Daniel F. El de los Cíclopes. Ay, no me acuerdo el título. Uno que es gigante, uno que tiene una versión verde. Sí. El misterio, creo que es. Misterio. Algo. Misterio de los Cíclopes, creo que es. No lo tengo en la mano por ahí. Bueno, para los que me siguen en Spotify, hay un playlist con uno o dos temas de todos los discos en los que he participado, que están en redes, ¿no? Después de eso he grabado dos discos para Alejandro Susti. He grabado un disco de Santino también. Ya como 3 discos de Charlie Parra. Se me debe escapar algo por ahí. Bueno, últimamente he estado colaborando con un amigo que se llama bueno, la música la hace bajo el seudónimo de Lobo Gris. La gente lo conoce como Lobo. Hace videos, de la productora Pasaje 18. Con él hicimos algunos temas, justo con la coyuntura política hemos sacado 2 o 3 temas, me parece. Hace poco también colaboré con el Chato Gritos, un amigo mío de toda la vida, en 2 de sus proyectos, en Marmotas y en Energúmeno. La verdad es que, pucha, sobre todo ahora en pandemia, es como, creo que hacer música es lo único que me mantiene cuerdo, ¿no? Después de año y medio sin subir a un escenario, creo que una de las cosas que me ayuda a no volverme loco ahora es seguir haciendo música nueva, ya sea mía o colaborando con mis amigos, ¿no? Creo que es una forma bonita de mantener el contacto también con la gente con la que antes me cruzaba todos los meses, ¿no? Compartíamos un backstage o algún ensayo o lo que sea, ¿no? Realmente creo que para todos aquellos que apreciamos ir a un concierto, sea pequeño, sea grande, en realidad la pandemia nos ha chocado mucho, sin dudas, ¿no? Hay una situación, bueno, muy interesante respecto a la evolución de cómo han ido las escenas, y en este caso me voy a referir a lo que corresponde exactamente a lo que denominan rock subterráneo, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿cómo lo estás denotando en Lima especialmente, ¿no? Claro, hablamos de mediados del 80, una situación, digamos, de nacimiento, y en la actualidad, ¿cómo lo consideras tú? ¿Cómo lo ves? Es complicado, ¿no? Yo creo que, por un lado, hay mucha evolución musical. Se rompen muchos paradigmas de que ahora hay de todo, ¿no? Hay bandas de
mujeres, bandas de hombres, hay solistas en todos los estilos. Ya no es, no, antes digamos que era mucho más difícil para una mujer dedicarse a la música porque la jodían, ya sea en su casa, creo que en todos sus entornos, ¿no? Ahora, si bien todavía no hay tanta, justamente por esta barrera que siempre ha habido, yo creo que no hay tantos, o sea, encuentras más músicos hombres, pero esto cada vez es, o sea, esto se va perdiendo, ya como que nos vamos equiparando. ¿Por qué? Porque las barreras, si bien siguen, ya no son tan fuertes y ya son visibles y hay mucha gente que está en contra. Entonces ya se dan algunas circunstancias que hacen que estos talentos que siempre han habido no se pierdan o no se queden en yo solamente canto en mi casa porque mi familia, si yo soy músico, me saca la mierda, ¿no? Por ese lado hay mucha evolución, mucha diversificación de estilos. Por el lado tecnológico, antes era mucho más difícil producir, entonces digamos que en 80s, 90s debe haber mucha música que se ha perdido, que se creó y nunca se grabó porque era difícil hacer un disco, era difícil hacer un demo en algún momento, ¿no? Para muchas personas. Ahora necesitas una computadora y ya tienes, o sea, y ni siquiera necesitas dinero para hacer los físicos porque los subes a SoundCloud y ya te escucha gente del otro lado del mundo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que han mejorado, pero la escena musical peruana en general sigue incompleta, ¿no? En Perú siempre han habido músicos buenos, siempre han habido artistas buenos en general, ¿ya? Pero una industria no funciona solo con artistas, ¿no? Necesitas productores, necesitas técnicos, necesitas managers, necesitas marketing, necesitas inversión pública, inversión privada, necesitas muchas cosas que se deben dar para que una industria crezca, ¿no? O sea, mira, no sé, el cine en Estados Unidos no funciona porque los cineastas sean lo máximo y en todos los demás países son una cagada. No, funciona porque hubo dinero y leyes que favorecieron ese surgimiento de una industria gigante, ¿no? Ya, pues en Perú siempre ha habido músicos, pero nunca ha habido todo lo demás, ¿no? No sé, en los 80s, por ejemplo, habían radios y por eso tienes bandas, o sea, habían radios peruanas que encontraron un nicho y pasaban música peruana, y por eso tienes muchas bandas peruanas que son reconocidas hasta ahora. Pero en los 90s, 2000s, o sea, de los 90s hacia adelante ya no habían, ¿no? Entonces la difusión fue muy escasa o casi nula, ¿no? Estamos hablando de, ¿qué? 5 o 10 bandas que sonarán en radio y de ahí nada más, ¿no? Y a eso le agregas un problema adicional, que es que ni esas bandas suenan realmente, ¿no? O sea, cualquier ejemplo, Frágil, Amén, Lívido, Mar de Copas, todas esas bandas que suenan en radio, sacan un tema nuevo, lo intentan poner en la radio y no suena. Entonces al final no hay ninguna banda peruana, no hay banda peruana que tenga realmente que tenga una difusión real, ¿no? Entonces, si no completas todo el circuito para que una industria se fortalezca y crezca, siempre vamos a estar en ese ciclo, ¿no? Todas las bandas vamos a estar en ese ciclo dependiendo de tus recursos, tu contexto, tu realidad, ¿no? Tu apellido, tu color de piel, tu sexo, tu vida, dependiendo de lo que tú enfrentas, vas avanzando, pero llegas a un tope, llegas a un momento en el que ya no puedes más. ¿Por qué? Porque no tienes plata o porque, no sé, N cosas, ¿no? O porque simplemente ya te dejan de llamar a los festivales, qué sé yo. Y llegas a un techo y ya no hay más, ¿no? Entonces la banda se separan, los proyectos terminan o como que se disipan, ¿no? Hay bandas que no terminan, pero lo que hacen es
sacar un disco cada 5 años, tocar un par de veces al año. ¿Por qué? Porque ya siguen con su vida y en vez de renegar las escaseces, lo, ¿no? Simplemente se adaptan a cómo es. Mira, Entonces, si bien hay cosas que mejoran, hay problemas que todavía siguen siendo el mismo desde hace 30 años, ¿no? Así que ya depende de cada uno si ve el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? no, en realidad sí. Bueno, conversando con gente acá de Trujillo, eh, casi todos concuerdan que ese es el gran problema, especialmente aquí, por ejemplo, ¿no? Formas una banda, sacas unos temas, los practicas, participas en algunos conciertos, pero ahí queda por todos esos límites justamente que tú indicas, ¿no? Ya no se convierte, porque finalmente una banda tiene que convertirse prácticamente en una empresa, ¿no? Y eso creo que se deja de lado, aquí por lo menos, y por eso es que finalmente la gran mayoría de las bandas no termina de trascender, no digo musicalmente, sino en la cuestión de tiempo. Hace ratito tocabas algunos temas y me has hecho rememorar. Recuerdo alguna ocasión estar tomando con unos amigos, escuchando de Mente Común, porque cada uno pone su música, algunos amigos también que gustan, eh, ponemos de Mente y en una ocasión recuerdo haber escuchado I Am Cholo y nos pusimos a hablar de esa canción, ¿no? Especialmente del nombre, ¿no? Tan interesante, se puede decir casi eh, de doble color, ¿no? Frase inicialmente en inglés, luego en español, y no solamente eso, cholo con origen obviamente quechua. Eh, y por otro lado ya nos poníamos a hablar de que Demente, especialmente en ese disco, eh, es meramente social, ¿no? ¿Consideras que por ahí va la idea de Demente, quizá del disco? Sí, no, o sea, obviamente a los 13, 15 años no es que lo hayamos decidido, ¿no? Pero justamente por ser tres adolescentes eh, creciendo en Breña, en los 90, pues teníamos mucha queja, mucha furia, ¿no? Este, muchos problemas que o nos afectaban o le afectaban a los demás, ¿no? A nuestro entorno, a nuestros amigos, ¿no? O sea, en ese disco hablamos de las barras bravas. ¿Por qué? Porque las barras bravas existían ahí, ¿no? Habían dos barras que se peleaban a 2 cuadras de mi casa y habían dos colegios que se peleaban en la puerta del mío. Hablamos, claro, obviamente del racismo, porque lo vivíamos. Pues yo siempre digo, medio en cacha, medio en broma, que yo estoy del lado favorecido del meme, ¿no? Porque si bien nosotros somos mestizos, o sea, somos cholos, tenemos un poco de todo, digamos que no somos tan oscuros, ¿ya? Entonces, no nos han jodido tanto en nuestra niñez, adolescencia, ¿no? Pero igual nos han jodido, e igual hemos visto cómo han maltratado a amigos nuestros o a familiares nuestros, y es algo que siempre te chocaba, ¿no? Nosotros siempre contamos esto porque mi bisabuela, la abuela de mi papá, bueno, era huancaína, ¿no? Y mi papá tiene él se crió por su abuela, mayormente, ¿no? O sea, él vivió toda su vida con su abuela, toda su niñez con su abuela y su mamá. Entonces, tenía una relación muy cercana, y nosotros, o sea, él siempre nos ha dicho cholito, cholita, como de cariño, ¿no? Dentro de casa, la palabra cholo, cholito, era una demostración de cariño. Claro. Pero nosotros cruzábamos la puerta de la casa y la palabra cholo era un insulto. Entonces hay pues ahí un primer choque, ¿no? Que, oye, ¿qué está pasando, no? Ya, esa canción es de Jeremy, toda la música, la letra, el título, todo. Pero justamente esa era la idea, ¿no? De que desde el nombre ya, digamos, abarcar todo el problema completo, ¿no? No solo la discriminación, sino también la alienación de
de los que no quieren, o sea, de los que también son, pero no quieren serlo, o se sienten menos cholos que otros, o cosas así, ¿no? Porque es un problema muy complejo, ¿no? El racismo en Perú es un problema eterno. Pero creo que ese tema aporta, ¿no? Aporta a visibilizar el problema, sí, hablar de eso, a sentir algunas cosas, ¿no? Y de hecho en el 2018, cuando hacemos la versión con Liberato Cani, con esta estrofa adicional en quechua, eh, y con el video que hicimos con Carajo Films, donde salen muchos amigos músicos nuestros, y donde ahí también ves peruanos diciendo yo soy cholo, peruanos, o sea, digamos, de toda la escala de grises, ¿no? No sé, o sea, viéndolo como representar darle la contra al racismo, ¿no? Entonces creo que si el tema ya era un mensaje bastante fuerte, y con esta versión en quechua y con tanta gente diciendo lo mismo, creo que es un mensaje bastante fuerte, ¿no? Un fragmento de este video se usó en el documental de la Revolución de la Tierra. Y ahí, pucha, yo estaba al borde de las lágrimas, ¿no? Así La verdad, es, fui a correcto. verla y me emocioné, ¿no? Escuchar la canción mientras hablaban justamente de la choledad, del sentirse cholo, y vernos en los créditos. Fue así algo muy emocionante, ¿no? Realmente una situación muy, muy interesante justo con esta canción, porque ahora que me comentas, y justo por eso lo traía, eh, prácticamente chicos de 20 años, quizá menos, o tal vez un poquito más, creando una canción que tal vez, no sé, hablan tal vez 10 años o tal vez un poquito más, se vuelva prácticamente como una insignia de representación, claro, desde los que les gusta el rock, bueno, aunque creo que trascendió, eh, de esta representación que sucede en el país. Cuando yo también vi el video, donde estaban los rostros de tantas personas, participantes de distintos colores, se puede decir, eh, me causó también mucha emoción. Lo compartí muchas veces, recuerdo, después verlo en el documental justamente citado, espectacular, ¿no? Considerando pues obviamente el contexto del documental también fue una exquisitez. eh, Toma otro valor, ¿no? Sin dudas que toma otro valor. Bueno, Sí. y de repente para asemejarnos un poquito, porque hace ratito también hablaste de esa distancia que había con las mujeres, ¿no? Mira, muy, muy interesante realmente. Eh, Se identifica mucho en muchas bandas peruanas con temas un poquito, lo voy a decir, secundarios, ¿no? No tan fundamentales o trascendentes a comparación de este, por ejemplo, ¿no? Respecto a tu perspectiva, ¿consideras que hay compromiso musical en Perú en general Compromiso musical. sobre estos temas, ¿no? Que son finalmente brechas en el Perú, ¿no? O sea, em, a ver, eso es, o sea, es un tema, digamos, polémico también, ¿no? Hay gente que siente que el artista debe pronunciarse, ¿no? O sea, debe ser la voz de los que no tienen voz, debe poder, este, representar los problemas sociales, eh, pero justamente parte de la libertad del artista, parte de la libertad que necesita un artista para crear, es esa, la libertad de hablar de lo que te dé la gana. Y si quieres cantar del amor en el 99% de tus canciones, no debería estar mal, ¿no? O si quieres hablar de la mosca que se paró en tu café, tampoco debería estar mal, ¿no? Digamos, el artista debería tener esta libertad de hablar de lo que quiera, siempre y cuando sea digamos, un ejercicio sincero de creatividad, ¿no? Eh, Ahora, yo sí, o sea, yo respeto eso,
pero yo sí siento que el arte de un pueblo debe tener un equilibrio, ¿no? Es decir, sí es importante tener música, en este caso, que te permita entretenerte, que te permita divertirte, que te permita no pensar en nada, pero también siempre necesitas música que te haga pensar, siempre necesitas libros que te hagan pensar, ¿no? Justamente, y siento que este equilibrio se ha ido perdiendo un poco en los últimos años, ¿no? Es decir, hay muchas bandas nuevas que deciden que deciden ser apolíticos, ¿no? Eso, o sea, el problema es que invisibiliza un poco los problemas que tenemos aún, ¿no? Tú ves que los artistas dejan de hablar de temas como el machismo y no sé, y la corrupción y el racismo, y tú podrías pensar, qué bueno, eso quiere decir que los problemas se deben estar solucionando, y mentira, ¿no? Simplemente la gente está mirando para el otro lado. Entonces, yo no creo que todos los artistas estén obligados a hablar de problemas sociales, pero yo sí creo que toda sociedad necesita un equilibrio para que sus problemas siempre puedan, no desaparezcan o no sean barridos debajo de la alfombra, ¿no? Y para eso, justamente, eso tiene que ver mucho también con la falta de difusión y con la idea de que ser apolítico te ayuda a ser más visible, ¿no? Porque claro, como no chocas con nadie, entonces todo bien. Y el problema real es que es cierto. O sea, todas las bandas o artistas que tenemos contenido social, tenemos anécdotas de cómo nos han sacado de algún programa de radio o nos han cortado el tiempo en algún show de televisión, o nos han bajado de algún concierto, o no nos han querido incluir en algún cartel por tener contenido político, ¿no? Entonces, al final, lamentablemente, es cierto, ser apolítico es más rentable. Así que, bueno, o sea, hay varias ideas, varias posiciones, no hay una verdad absoluta, pero los problemas sociales siempre tienen que ser visibles, ¿no? Y siempre tiene que buscarse el debate siempre, ¿no? Siempre hablar, siempre ser vigilante y siempre buscar evolucionar, ¿no? Como personas, como sociedad, como artistas, como todas las vidas que vivimos al mismo tiempo, ¿no? Claro, bueno, creo que usaste la palabra clave, ¿no? Equilibrio, porque sin dudas que en el arte propiamente dicho se busca el goce estético también, pero por el otro lado tiene que tener cierta carga, pues obviamente social. Sí. Bueno, Oliver, realmente para mí ha sido muy gustoso escucharte en esta última parte. La verdad que sigo mucho los tweets que subes, los leo y lo encantado de verlos. No vamos a decirlos acá, pero sí. Entonces sí. Creo que la respuesta que me das pues es obviamente muy inclinada por ese lado, ¿no? Muy contento de haberte escuchado, haber compartido un rato contigo. Realmente mucho gusto de conocerte, Oliver. De verdad sí es mucho gusto y bueno, de repente quieras cerrar la entrevista con alguna una conclusión o algo, ¿no?, sobre lo que se ha dicho. Creo que jamás llegaría yo a alguna conclusión en mi vida musical, ¿no? Pasan los años y voy consiguiendo más preguntas que respuestas. Yo creo que justamente la vida del artista es eso, ¿no? Es ir explorando sin parar hasta que te canses, ¿no? De hecho, justamente así es como nace mi último proyecto, de las colaboraciones musicales, ¿no?
y ahora con la pandemia ha evolucionado esto a mi proyecto, a hacer mi proyecto principal, porque es hacer música desde casa y es aprender mutuamente con muchos músicos, muchos grandes músicos, amigos de años y con gente con los que a veces, o sea, de repente con algunos los conocía nomás y algunos ni siquiera los conocía y me estoy lanzando de cara y hacer música juntos es toda una experiencia. Así que yo creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que si alguien de los que nos está escuchando se dedica a la música o quiere dedicarse a la música, lo más importante es eso, es ser honesto, pero no con los que tienes a tu alrededor, sino contigo, ¿no? Hacer lo que tú quieras, por las razones que tú quieras, y compararte contigo siempre, ¿no? Es decir, compárate con tu versión anterior e intenta siempre ser tu mejor versión. De hecho, yo antes tenía una idea que intentaba aplicar en mis primeras composiciones, es que yo buscaba crear líneas de bajo que no me salieran bien, porque de esa manera me obligaba a practicar para que en vivo sonara igual de bien que en el disco. Entonces las ensayaba y las ensayaba y las ensayaba. Y es más o menos eso, ¿no? Sí, es bonito, no sé, ir a una de estas clínicas del bajista espectacular con el método de slap de tresillos y huevada y media, ¿ya? Todo bien, lo aplaudes, te vacilas, te frustras un poco, pero lo más importante es compararte contigo, ¿no? Es ir mejorando un poquito, ir cumpliendo tus metas pequeñas, ¿no? Tus objetivos, ¿no? Y vacilarte porque hay algunas otras cosas que no van a estar en la vida del artista peruano, ¿no? Así que lo más importante es la satisfacción personal y eso lo acompañas con algunos pequeños o grandes logros que puedas conseguir ya en base al contexto, a la suerte, al esfuerzo, a la realidad, a la década que te toca y nada, ¿no? Al destino, el alineamiento del planeta, ¿no? en lo que creas, ¿no? Al final cada uno decide en qué creer, pero lo importante es no frustrarse mucho porque es difícil, ¿no? Es difícil ser artista en general, ¿no? No solo para el músico, el cineasta, el escritor, el escultor. Aquí en Perú, si no tienes apellido compuesto, o no sé, vas a estar jodido, ¿no? O en inglés. Sí, claro. Sí. No, ya, mejor no sigo porque mi versión de Twitter tú sabes que es bien brava, así que... Ahí la dejamos mejor. Claro, hermano, de verdad. Agradecerte nuevamente por tomarte un tiempo y conversar conmigo. Bueno, ya he consolidado muchas ideas respecto a cómo es que presentas la musicalidad, también la cuestión sonora en cuanto a letras, ¿no? Que en realidad estaba esperando escuchar de ti realmente y lo has corroborado y yo estoy más encantado todavía y bueno, esperemos que ahora, no sea la... Dime. No todas mis letras son sociales tampoco, ¿no? O sea, mi versión de Twitter no es mi única versión, ¿no? No, claro. Pero la idea es escribir sobre lo que sientes, sobre lo que te jode, sobre lo que te gusta, ¿no? Y si tienes ganas de insultar políticos, te abres tu cuenta de Twitter. No, ya tú me entiendes. La idea es ser honesto. Sin dudas, ¿no? somos Eso también, es lo más importante. somos seres muy individuales que sufrimos, sentimos, también hay necesidad, creo, de representarlo y también desde el otro aspecto, no desde el aspecto social, sin duda que sí. Bien, Oliver, te agradezco mucho por estar conversando conmigo hoy día, ha sido una charla muy bacán y bueno, espero que no sea la última vez, ¿no? Como vamos a estar charlando últimamente. Nos vemos, hermano. No, cuando quieras. Le mando un abrazo aunque ahora en redes te ve todo el mundo, pero igual le mando un abrazo a la gente de Trujillo, a los músicos y a la gente que también está esperando ese próximo concierto, que espero se dé muy pronto.
Y nada, lo más importante que voy a decir hoy día es vacúnense, usen mascarilla todo el tiempo, de aquí a aquí, por favor, ya no se la quiten para estornudar, no se la quiten para toser, la mascarilla protege a los demás. Yo me pongo mascarilla para proteger a los demás de mí y los demás se ponen mascarilla para protegerme a mí. Y así, en colectivo, nos cuidamos todos. Yo creo que eso es lo más importante para poder volver pronto a conciertos, volver a gritar juntos, volver a saltar juntos. Y espero que eso sea de una vez ya, porque me estoy volviendo loco. Da ganas de poguear, hermano, la verdad que da ganas de meterse un poco, pero no se puede por ahora. Sí, claro. Sí. Esperemos que pronto. Nos vemos, hermano. Un gusto. Gracias, Eder.